Aleluya, gloria a Dios. Estamos en este bendito día una vez agradecido por tener nuevamente la salud, como siempre he dicho, que siempre hemos dependido del Señor. Y le doy honra y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en este hermoso día, y les pido, Señor, de que les bendigo a ustedes, hermanos y amigos. Y es un gran privilegio volver a estar compartiendo la palabra del Señor para salvación de nuestra alma y de nuestro espíritu. Vamos a meditar en una palabra que el Señor puso en mi corazón. Se encuentra en el Evangelio del apóstol Juan, que dice así, de esta manera, el capítulo 10 del 1 en adelante. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice de esta manera: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube de otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y la saca. El apóstol Juan aquí está hablando, el discípulo amado de nuestro Señor Jesús, nos está hablando de una puerta para entrar al cielo. Esta puerta debemos de encontrarla todos si queremos ser salvos, porque es clara la palabra que dice que todo aquel que no ha conocido la voz y no conoce al Señor, desconoce la voz del Señor. Hoy en día decimos de que creemos en Dios. Está muy correcto que creamos en el Señor, pero necesitamos que escuchar la voz de Él. El Señor habla por distintas maneras. A unos les habla audiblemente, a otros por sueños, a otros por el interior, en su interior sienten la voz de Dios cuando un predicador está predicando la palabra y saben de que el Señor está hablando. De esa manera Dios nos habla de ciertas maneras. No todos vamos a tener el gran privilegio de escuchar la voz audible como otros ministros que tienen el don, el privilegio de escuchar audiblemente la voz del Señor. Pero aquí dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Nos damos cuenta de que en las iglesias, en cualquier iglesia, cualquiera entra. Pero déjenme decirles de que muchas veces todos hay unos que son ladrones y salteadores, burladores de Dios y tratando de confundir al pueblo escogido por Dios. De esta manera nos habla nuestro amado Jesús. Nuestro amado Jesús está hablando en esta parábola del redil. Muchas veces podemos entender la voz de Dios, pero ¿cómo se puede entender la voz de Dios? Primeramente, humillarse
y dándole lugar al Señor, que Él sea el que viva en nosotros, y que su Santo Espíritu Santo more en nosotros, que de esa manera el Espíritu Santo nos enseña a ver a todo aquel, a toda aquella persona, a todo aquel que está bien con el Señor, nos lo revela el Espíritu Santo de Dios, un Dios verdadero. De esa manera podemos distinguir la voz de Dios y la voz del alma y la voz de Satanás. Son tres voces que debemos de tener claramente, que muchas veces nos confundimos y creemos de que es Dios, pero a veces es el mismo diablo el que está hablando, y piensa uno de que está recibiendo, escuchando la voz del Señor, pero no es así, lamentablemente. Y dice en el 3 de esta manera: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Nos damos cuenta de que en cierta forma está hablando nuestro amado Jesús, que Él es el que está hablando en esta palabra. Está escrita en color rojo. De esa manera está hablando nuestro amado Jesús, de que toda oveja conoce al buen pastor, al pastor de las ovejas, que es Cristo Jesús. Si tú no tienes el entendimiento de poder escuchar su voz, puedes hacerlo, pero lo que tienes que hacer es pagar un precio de obediencia y de intimidad con el Señor. De esa manera vamos a poder entender lo que el Señor quiere que nosotros hagamos y qué es lo que no tenemos que hacer, y poder distinguir, como he dicho, la voz del alma y la voz de Satanás, que son muy diferentes a la voz de Dios. Pero debemos de estar seguros de en verdad si el Señor es el que está hablando o no está hablando. De esa manera tú te vas a dar cuenta si tú eres una verdadera oveja. Porque si tú no has entrado en la puerta, puedes entrar, pero ¿cómo puedes entrar a esa puerta? A esa puerta que se llama Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Entonces, de esa manera, tú vendrás y vas a entender de que Jesús tiene una sola voz, y dice que llama a sus ovejas por nombre. Nuestro amado Jesús, Él conoce nuestro nombre, Él conoce quiénes somos, Él conoce qué padecemos, Él conoce todo lo que somos, porque Él nos ha dado el gran privilegio de ser imagen y semejanza sobre el Dios Altísimo. Porque dice siempre la palabra en Primera de Juan, dice de que nosotros seremos semejantes a Él y con Él estaremos. ¿Cómo seremos semejantes a Él? En lo divino, si somos salvos y peleamos la buena batalla. De esa manera vamos a poder tener claramente quién es Jesús, quién es Cristo, Jesucristo, que es un Dios verdadero. El Señor siempre nos habla de distintas maneras.
como he dicho, unos por sueños, otros por voz audible y otros que en su intimidad, cuando tú estás orando, muchas veces nos habla el Señor. Pero ciertamente debemos de distinguir la voz del Señor con la del alma y con la de Satanás. Porque acuérdate que Satanás, él se puede vestir como ángel de luz. Se puede vestir como ángel de luz, pero no es de luz. Y si tú no tienes esa intimidad y esa integridad con el Señor, tú no te vas a dar cuenta de quién es el que te está hablando. De esa manera, cuando tú te sometes al Señor y empiezas a tener una intimidad con Dios, con nuestro Dios supremo, de esa manera tú vas a escuchar su voz. De esa manera tú verás, tú distinguirás en dónde está la voz de Dios y en dónde está la voz de Satanás y en dónde está la voz del alma. De esa manera aprendemos, de esa manera tenemos que estar conscientes que si el Señor es el que está hablando, o si no, que es el alma, o si es la voz de Satanás. Porque muchas veces somos prestos mucho más al mal que no al bien. ¿Por qué te lo digo? Porque siempre tenemos fallas, pero en el momento que tú estás íntegro con el Señor te abre los ojos espirituales para que tú veas cuál es la verdad y cuál es el engaño de Satanás y cuáles son las emociones del alma. De esa manera vamos a tener una vida eterna con el Señor. Jesús es la puerta y el Señor dice de que cada vez de que tú tocas la puerta, dice que aquel que va a tocar la puerta se le abrirá. Dice en el capítulo 5, mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús por ellos, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. ¿A quién le estaba diciendo esta parábola del redil? Dice aquí en el capítulo 9, en el capítulo 9, 13, dice: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y lo había abierto los ojos. Entonces dice el 17, entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú que le abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que le llamaron a los padres que había recibido la vista, y les preguntaron diciendo: ¿Es vuestro hijo, el que vosotros, que nació del ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora no sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco sabemos. Edad tiene, preguntarle a él hablará por sí mismo. Aquí estaba cuestionando lo que estaba haciendo Jesús por el ciego. Quizás tú dirás, pero no tiene rema con esta palabra. Pero algo que te voy a decir es que es muy importante de que los fariseos siempre decían
y no creían los milagros que estaban delante de sus ojos y no daban opción a recibir a Jesús como el Hijo del Dios viviente, sino que ellos trataban y lograron acusarlo y lo lograron hasta que lo mataron. De esa manera el Señor estaba hablando de esta parábola del redil. Se estaba refiriendo en esta parábola a ellos, porque muchas veces vemos en las iglesias, no te estoy acusando, sino que la palabra es la que acusa a cada uno de los que tienen conocimiento de la palabra. Pero si tú tienes conocimiento de la palabra, pero pues no conoces la voz del Señor, estás perdiendo tu tiempo y te estás engañando a ti mismo o a ti misma. De esa manera estaba hablando Jesús, y por eso dijo, al extraño no seguirán, al extraño no seguirán, sino huirán de él, para que no conozcan la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. ¿Quiénes fueron los que no entendieron? No entendieron en parte los que estaban ahí escuchando. Es que muchas veces cuando nosotros escuchamos la palabra, la escuchamos pero no la entendemos. Todo esto nos está hablando de nuestra salvación, de nuestra alma, y que debemos de entrar por la puerta. Debemos de entrar por la puerta que es Jesús. De esa manera tú vas a ser salvo. Si tú conoces a Dios, tú dices que conoces a Dios y desconoces la voz del buen pastor, que es nuestro Jesús, nuestro amado Jesucristo, déjame decirte de que estás perdiendo el tiempo. Yo no te estoy acusando, sino que la palabra nos acusa si nosotros no logramos entender y no logramos escuchar la voz o lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. De esa manera nos está hablando Jesús esta parábola para todos los ministros, para todos, porque no es solo para mí y no es solo para los hermanos, sino que es para todos, para el propósito de ser salvos, de poder entrar por la puerta que es Jesús. De esa manera vamos a tener la salvación. Si conocemos la voz de Dios, si hacemos la voluntad del Señor, si nos sometemos a lo que manda esta sagrada palabra, siempre vamos a tener una seguridad y vamos a sentir cuando estamos mal con el Señor, cuando pecamos y tenemos la comunión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y nos redarguye de que nosotros hemos fallado en algo. Y si tú endureces tu corazón y no le haces caso, ignoras al Espíritu Santo, lo vas a ignorar y el Espíritu Santo va a menguar, y en el momento que mengua, ya el Espíritu Santo ya no te va a decir nada, te va a dejar con tus propios caprichos, con tus propias opiniones de hombre, y vas a pensar de que tú vas a ir al cielo. Pero si no tienes la comunión con el Espíritu Santo, que muchos han huido de la presencia del Espíritu Santo y de la guianza y de lo que nos hace sentir en nuestro interior, que cuando pecamos nos redarguye el Espíritu Santo. Él es el que nos enseña y nos redarguye, y si nosotros no aceptamos la exhortación, déjame decirte que no estás haciendo nada. De esa manera podemos entender, y puedo entender, de que Dios nos habla de distintas maneras. En esa manera el Señor siempre nos habla. Siempre tenemos que estar dispuestos a la voz del Señor. Quizás a ti un niño te ha estado hablando, o tu niña te ha estado hablando,
te ha estado diciendo que estás mal, pero tú no quieres hacer caso y tomas al niño como que él no sabe nada. Déjame decirte de que Dios puede usar hasta una piedra para que nos exhorte y para que reflexionemos. Tenemos ¿cómo se llama? El ejemplo del profeta Balaam, que era un profeta que iba en contra de la voluntad del Señor y usó a la mula o al burro, o como se le pueda decir, pero usó a ese animal para que refrenara, para que parara a ese profeta. Nos damos cuenta de que Dios usa a cualquiera. Debemos de tener cuidado y tener el oído espiritual abierto para poder entender si es la voz de Dios o es la voz de Satanás o es la voz de nuestra alma. Son tres voces que tenemos que distinguir cuál es la del Señor, porque muchas veces nos confundimos y creemos de que por predicar y hacer todas las cosas y creemos de que estamos haciendo la voluntad, y hay de aquel que diga el Señor ha dicho y no ha hablado, porque muchas veces hemos fallado. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado en la forma de que nosotros hablamos. Esto es una reflexión para cada uno de los ministros, cada uno de los que dirigen a las ovejas, a cada uno de los que están entendiendo la palabra, que disciernan ¿cómo se llama? La voz del Señor. Porque de esa manera podemos tener la vida y una vida íntima, así como la tenía Adán y Eva en aquel tiempo. Antes de que pecare, Dios andaba y llegaba todas las tardes. Lo dice Génesis, de que hablaba con ellos y tenía una relación íntima, y eso es lo que busca el Señor con nosotros, que estemos hablando. Que no te importe lo que diga tu esposo o tu esposa. Habla con el Señor, en todo momento te escucha. Y si tú hablas y estás pensando siempre en el Señor te guiará, te guardará y tendrás la salvación y entrarás por la puerta. De esa manera debemos de entender, debemos de abrir nuestros oídos espirituales. Así como tenemos oídos, ojos, boca, aliento, nariz, los 5 sentidos carnales, también tenemos 5 sentidos espirituales. Todo lo que nos componemos corporalmente, también lo somos en lo espiritual. De esa manera debemos de entender de que el Señor siempre habla espiritualmente, no carnalmente. De esa manera tenemos que ver si escuchamos la voz del Señor. Lo que uno tiene que hacer es tener un corazón dispuesto a Él, solamente a Él, ponerlo a Él primero, sobre todas las cosas que Él nos manda. De esa manera vamos a tener la salvación. De esa manera, hermanos y amigos, quizás ustedes todavía no conocen al Señor. Ustedes creen que hay un Dios, creen en un Dios, al menos lo creen, pero al menos yo les digo que les falta algo muy importante en sus vidas. Que entre el Dios Supremo en sus vidas, en su corazón, en su alma y en su mente, y que Él sea el que los dirija, que ya no sean ustedes los que vivan para ustedes mismos, sino vivir para Cristo, estar crucificado para Cristo. De esa manera tú vas a ver la salvación. Aquí en nuestro buen pastor, en la puerta
Él nos da la invitación a todos de que hagamos esta decisión para poder entrar en la comunión con el Señor y poder entender cada día más de Él, y que un día que muramos terrenalmente estemos con el Señor y entremos por esa puerta. De esa manera podemos entender la palabra del Señor. Hermanos, dice aquí Jesús, el buen pastor, dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿Por qué dice pero no los oyeron las ovejas? Porque las ovejas del Señor conocen su voz internamente, espiritualmente, pero para que las ovejas conozcan la voz del Señor, debemos de entrar por la puerta, porque Él dice y Él especifica de que todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Porque dijo ladrones y salteadores. Muchas veces vemos de que los sacerdotes de ese tiempo que estaba Jesús predicando esta palabra que estoy predicando en este momento, ellos eran salteadores, ellos eran ladrones, ellos se hacían que ellos eran infalibles, o como les dijera, que eran los superiores, que eran los perfectos, que llevaban lo que era del Señor. Mas Jesús vino a predicar a todo aquel que los sacerdotes menospreciaban aquellos discípulos que andó Jesús. No eran religiosos, no eran sacerdotes, era gente sencilla y humilde. Eso es lo que ve Jesús en sus discípulos, la sencillez y la humildad, y lo mira en un tiempo futuro. ¿Por qué? Porque así como sus discípulos, ellos pecaban, ellos eran pecadores. Pero ¿por qué constituyó a sus discípulos, a ellos, y por qué no eligió a los sacerdotes que estaban haciendo según la voluntad del Señor? Porque simplemente porque ahí en el corazón de los sacerdotes, los religiosos, siempre hay vanagloria, hay egoísmo, hay altivez, no hay humildad, y se sienten superiores a los demás. Y Jesús dijo, y fue bien claro, de que para ser grande en el reino del Señor, tenemos que ser como un niño, el más pequeño, y servir, no ser servidos. Pero, lamentablemente, son pocos los que sirven, son pocos los que han entendido la palabra. De esa manera Jesús nos habla a nosotros, y Él quiere tener una comunicación con cada uno de nosotros, pero muchas veces endurecemos nuestro corazón a la voz del Señor. Hermanos, amigos, ha sido un gran privilegio haber compartido esta palabra. Espero que sea de edificación para sus almas y salvación. De esa manera debemos de aprender a escuchar al Señor, a entender la voz del Señor. Les recuerdo de que hay tres voces, que la voz de Dios, que es la voz de Dios, la voz del alma y la voz de Satanás, que es como un animal que se camufla, perdón. De esa manera Satanás engaña a la mayoría.
debemos de tener ejercitados nuestros oídos y espiritualmente. De esa manera seremos salvos. Si alguno siente la necesidad de reconciliarse, si alguno quiere aceptar a Cristo, Cristo no te está obligando, pero si lo sientes en tu corazón, no endurezcas tu corazón y di esta humilde oración en este momento. Señor Jesús, yo reconozco que he fallado grandemente contra ti. He endurecido mi corazón, pero en este día yo quiero que entres en mi corazón. Te lo entrego, mi buen Señor. Quiero ser salvo. Inscríbeme en el libro de la vida y hazme ser partícipe de la salvación que tú me ofreces. Gracias, Señor. Guíame con tu Santo Espíritu. Amén. Hermanos, que el Señor me los bendiga y hasta una próxima.